Con mucho gozo tengo el honor de presentarla a nuestra tercera oradora en este Conquista 2025. ¡Eso! ¡Un aplauso! El Señor me ha regalado el privilegio de conocerla desde adolescente y desde cerca, desde lejos, ver cómo ha crecido en el Señor, cómo le ha sido fiel, cómo lo ama, cómo lo ha buscado, cómo ha hecho tanto para servirle cada día más y mejor al Señor. Y hoy tenemos el privilegio de escucharlo al Señor a través de ella. Quiero compartir algo más. Guadalupe es pastora desde hace 17 años junto a su esposo, Damián Vaiga. Es madre de Fede, Emma y Ana. Y hace 9 años sirve en la IEC de Crespo y sus filiales. Ejerce como counselor, acompañando a las personas a sanar su dolor y desarrollar su propósito de vida. Se especializa en familia y duelo. Dios la llamó a sanar a los quebrantados de corazón, como dice Isaías 61:1. Tarea que ejerce desde la enseñanza y la consejería. Oramos. Señor, gracias. Gracias por la preciosa vida de tu hija Guadalupe. Gracias, Señor, por todo lo que has obrado en ella y a través de ella y por lo que tienes preparado para nosotras en esta tarde. Aquí estamos, te escuchamos. Señor, recibimos con un corazón, con tierra fértil tu palabra y te pedimos que nos ayudes a obedecerla y que a ella, Señor, la respaldes, la uses y te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. No sé si a la otra predicadora le agarran crisis de llanto, pero a mí sí. Siéntense, chicas, por favor. Bueno, es un regalo del cielo poder estar acá compartiendo con ustedes. Y yo creo en un Dios que cambia historias. Amén. Desde el jueves que yo soy llorona, pero estoy más llorona de lo que soy siempre, porque empecé a tener recuerdos de cosas hermosas que Dios hizo y de palabras que Dios me fue dando, y que yo pueda estar compartiendo acá es parte de creer en un Dios que cambia realidades, en un Dios que cambia vidas, en un Dios que transforma, en un Dios que te sana, en un Dios que te promete y te cumple. Amén. Así que le doy gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir. Le doy gracias a Dios por lo que va a hacer en cada una de nosotras. Y porque si vos estás dispuesta, así como lo hizo en la mañana, el Señor va a seguir obrando en tu vida. Amén. ¿Cuántas creen que hay más? Amén. Amén. Si no, las agarro a la salida, si no me levantan la mano. Tengo la bendición de compartirte lo que Dios primero trabajó conmigo y sigue trabajando. A las 7 estábamos hablando por WhatsApp con Maru y charlamos en un temita que el Señor sigue trabajando. Pero quiero compartirte algo que Dios me habló este verano. Nosotros tuvimos la enorme bendición con mi esposo que una amiga nos prestó su casa en Punta del Este. Tomá mate. En mi vida yo me imaginé ir de vacaciones a Punta del Este. Algunos me preguntaban y yo les decía Maldonado, porque me daba vergüenza decir Punta del Este, ¿viste? Pero bueno, era Punta del Este, estábamos en la playa. Vimos un par de famosos en el centro también. Y cuando tuvimos esa enorme bendición, ese tiempo de descanso, una mañana fuimos al supermercado con mi esposo y mi bebé. Y tenía que comprar un paquete de sal, porque ella me había dejado un montón de cosas, yo no quería usar las cosas de su casa. Entonces, para cocinar tenía que comprar un paquete de sal. Y me encontré con una caja, que a ver si la puedo mostrar la primera fotito. Me encontré con cosas muy curiosas. Un paquete de yerba que decía yerba para nerviosos. Así que dije, me llevo un container de Argentina. ¿Sabés qué? Me lleno de plata si vendo esto. Acá había esa caja, no sé si se llega a ver, pero la caja decía sal del desierto. Y yo me quedé como, mira qué curioso este nombre, como que me resonaba el nombre, ¿no? Y bueno, y era
la única caja de sal que había, digo, mamá, me la voy a llevar. Y me quedé, sal del desierto, sal del desierto. ¡Claro!, dije yo. Y llegué a la casa y le digo a las nenas, este es un mensaje de Dios. Mis hijas siempre me miran diciendo, esta señora loca, ¿qué le pasa? Pero este es un mensaje de Dios. Sal del desierto. O sea, salí del desierto. Y de eso te vengo a hablar en esta tarde. Del paquete de sal. No, de que salgamos del desierto. A la otra semana publiqué esto y con un pequeño devocional, después lo compartí en la iglesia, y una amiga me dice, ay, pensé que era un libro, lo estaba buscando. Bueno, a la otra semana publico otro libro, porque las que me conocen saben que yo leo mucho. Publico otro libro y mi amiga que está acá, pero no voy a decir quién es, me dice, Guada, ¿es un paquete de azúcar o es un libro? Y le dije, no, este es un libro de verdad. Pero me impactó tanto cómo Dios nos puede hablar de tantas maneras, ¿sí? Y cuando el Señor me dice, sal del desierto, yo uso las notas de mi celular, porque a mí no tengo la virtud de la memoria, entonces yo siempre escribo para no olvidarme de lo que Dios me va diciendo, lo que me va hablando. Me puse a pensar, ¿por qué a veces nos cuesta salir del desierto? ¿Por qué a veces estamos como enamoradas así del proceso y lo abrazamos? Decimos, mi proceso, mi dolorcito, mi chiquitito, quédate acá. A ninguna le pasa acá, esto debe pasar en otras provincias. ¿Por qué a veces estamos como petrificadas, como la esposa de Lot, y no podemos avanzar, siendo que nos sentimos tan mal en ese lugar de donde Dios ya nos sacó? ¿Por qué nosotras seguimos como ancladas a etapas de nuestra vida que Dios ya las cerró y ya nos dio las soluciones? Pero hay otra, hay otra actitud que hay que tomar, que a veces es la parte que nos cuesta. En medio de nuestra vida, cada una de nosotras tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones que van a marcar si nosotras vamos a avanzar o vamos a seguir estancadas. Si nosotras vamos a avanzar hacia el propósito de Dios o nos vamos a quedar mirándolo de lejos como si fuera algo que algún día tal vez suceda. Por eso en esta tarde, muchas de las cosas que yo te voy a decir, no solamente ya las dijeron las otras predicadoras, sino que seguro que ya las escuchaste o las leíste en algún lado. Porque hay algo que el Señor me hablaba, me lo anoté acá, que les pregunte qué tienen que reaprender en esta tarde. ¿Qué tenemos vos y yo que volver a aprender a través de la palabra que vamos a compartir? No sé si vas a encontrar algo nuevo, pero vas a encontrar lo que Dios quiere que trabajes en este tiempo. ¿Amén? Y voy a tomar agua porque de los nervios se me secó la boca. A mí me ministra mucho el Señor, como predicaba hoy Pastora Meli, hablando acerca de todo lo que fue el recorrido de su pueblo, ¿sí? Por eso vamos a buscar juntas Números, capítulo 11. Vamos a ver algunos pasajes de ahí, yo te voy a nombrar un montón. Diría mi marido, son re versiculera, tirás un texto atrás del otro, pero no importa, yo sé que algunas están anotando, otras lo pueden retener en su memoria, pero vamos a comenzar allí en Números capítulo 11, ¿sí? Y nosotros vemos que si bien en su recorrido y en su peregrinaje, el pueblo ya había salido, ¿sí?, de esa esclavitud, el pueblo ya había salido de ese territorio donde estaban oprimidos, estaban angustiados, estaban preocupados, como que su mente seguía en cierta forma estancada en la esclavitud, ¿sí? En el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, ya te voy a decir qué versículo 4, nos comenta de un momento que ellos vivieron estando en el desierto, ¿sí? Donde Dios había hecho algo maravilloso y había hecho algo hermoso, que era abrir el mar en dos. ¿Vos te imaginás
caminar por tierra seca en un lugar que es un mar, y no te hablo de las sequías que vivimos acá en el río, en el Chaco y demás. ¿Te imaginas ir un día a la playa y que se abra el mar y vos caminar entre la arena sequita? A mí no me alcanzaría la boca para asombrarme, digamos, ¿no? Y sin embargo, ellos, al ver todo lo que Dios ya había hecho, ¿sí? Cómo Dios los había liberado, cómo era imposible que de una nación tan poderosa como en Egipto ellos pudieran salir, a pesar de ver el obrar de Dios, su mente seguía estando en ese estado de esclavitud. Y nosotros a veces leemos estas historias y decimos, ¡ay, qué terrible esta gente, qué poca fe! Y a mí me da ganas cuando me hago eso de mirarme un ratito al espejo, ¿viste? A ver qué viene del otro lado. Porque muchas veces nosotras que somos hijas de Dios, que somos hijas del amado, que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo, andamos caminando de la misma manera. Como si Dios no hubiera hecho nada y como si lo que Jesús hizo en la cruz no fuera suficiente. Y realmente tenemos que entrar en un tiempo de reflexión y volvernos a la verdad de Dios, ¿sí? Ahora, fíjate algo interesante acá. Dios quería que ellos avancen, como nos predicaba hoy Meli, había una tierra que conquistar, pero en su mente había demasiadas distracciones. Me da un poquito de cosa leer hasta cómo lo traduce acá la NTV, ¿no? En el versículo 4 dice que estaba el pueblo ahí medio quejoso, y dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea, se pegaron una contagiada importante, digamos, ¿no? Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Y vos decías, a ver, querido, Dios te sacó del desierto. Te sacó al desierto para que vaya a la tierra prometida. Hizo un milagro. ¿Y vos te quejás porque tenés que comer maná? ¿Qué parte no estaríamos entendiendo, no? Pero veo este reflejo también para nosotros en esos momentos donde nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro interior anda como un poco distraído, ¿no? ¿Ustedes se distraen a veces? Si no preguntaba algo, seguro que más de una se distrajo ya con la prédica, porque la cabecita se va, ¿viste? Pero es que venga para acá. Pero a veces andamos distraídas de las cosas importantes, y ahí es donde la vida se nos empieza como a complicar un poquito, ¿sí? Algo que quiero rescatar en esta tarde es primero que dice que escuchaban a la gente que no tenían que escuchar, ¿sí? Y yo no soy una pastora que enseña que hay que vivir en una burbuja. De hecho, las hermanas saben que siempre hablamos de esto con mi esposo. Nosotros tenemos que ser influencia en el lugar donde estamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, mi amada hermana, con lo que vos y yo escuchamos y dejamos entrar acá. Mucho cuidado tenemos que tener. Porque tal vez hay cosas que Dios todavía está sanando, está restaurando, y alguien te dice una palabra de descrédito y vos decís, ah, mira verdad que soy una tonta, mira, me lo acaba de comprobar. A veces estamos en una crisis de fe y nos pasa como la esposa de Job, porque viste que siempre tenés a alguien que te ayuda a terminar de caerte, ¿no? Que en vez de decirnos, che, vamos para adelante, vamos a confiar en Dios, nos dicen, deja de ir a esa iglesia, mirá, te sacan la plata. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y a quienes estamos escuchando. Una frase que el Señor me dio así bien clarita fue que el alma desordenada, esto que está acá adentro y que somos nosotras, el alma desordenada siempre nos va a alejar de Cristo. Por eso no es que ahora todos andamos hablando de salud mental porque tenemos ganas, porque vende, no, porque realmente tener nuestras emociones sanas y ordenadas va a hacer que nuestra vida espiritual, como lo dijo hoy la pastora Vane, se pueda desarrollar también. Por eso es tan importante
que nosotros podamos entender cuáles son esas características de tener una mente que todavía vive en el desierto cuando Dios ya te sacó, ¿sí? Y que nosotras hoy podamos accionar en fe y empezar a pedirle a Dios que rompa esas estructuras mentales. Algunas cosas ya hicimos hoy de mañana, ¿no? Pero que Dios rompa esas estructuras mentales para que nosotras podamos avanzar hacia lo que Él quiere y dejar de estar distraídas con lo que ya pasó. ¿Amén? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de mentalidad de desierto, estamos hablando de una estructura, una forma de pensar que nos va a traer, ¿sí? Yo anoté una pequeña definición, pero nos va a traer una desesperanza muy profunda. Esto pasa cuando, por ejemplo, una de las cosas que ministramos hoy, Dios te perdona, pero tu cabeza todo el tiempo te dice que no, Dios no puede perdonar lo que vos hiciste. Esto pasa cuando Dios te dice, vos sos amada, sos valiosa, yo te valoro. Cuando otro viene y hasta te lo dice de parte de Dios, te lo predica, te lo enseña, pero termina de hablar esa persona y en tu cabeza aparece otra vez ese pensamiento. Vos vas a ser valiosa. ¿Alguna le pasó? No levante la mano. Esta mentalidad impregnada de desesperanza hace que Dios te hable de crecer y de avanzar y vos digas, ¿sabés qué pasa, Señor? Vos no sabés dónde yo vivo. ¿Vos no conocés a mi marido? ¿Lo conocés a mi hijo? ¿Conocés mi iglesia? Entonces cuando el Señor nos habla de avanzar, de crecer y demás, ponemos todos nuestros no. Pero aún así, Dios en su amor y en su misericordia nos sigue llamando. Esta mentalidad hace que, hace unos años atrás el Señor me dio esa prédica, la compartí con un grupo de mujeres, que nosotros andemos, el Señor me dijo así, con las emociones a contramano. ¿Cuántas alguna vez se metieron en contramano con el auto? ¿Cuántas se metieron adelante de la comisaría en contramano? Porque yo si te la hago bien. Y tenía a mi hija y una hija prestada sentadas atrás. Cuando la Biblia dice que hay un tiempo para reír y un tiempo para... Cuando nosotros seguimos con esa mentalidad desértica y seguimos añorando allá y seguimos perdidas, desorientadas, cuando Dios trae bendiciones, en vez de alegrarnos, seguimos llorando. En vez de ver la bendición de Dios y avanzar hacia a lo que Dios quiere, le encontramos defectos y le encontramos cosas angustiantes, ¿sí? Aún aquellas cosas que son bendición de Dios. Y voy a decir algo con mucho amor y respeto. A mí me molesta mucho cuando una mamá se queja de un hijo. Porque yo tengo muchas amigas y muchas mujeres conocidas que darían la vida por haber tenido ese chiquito que le rompe la paciencia, pero que está. Cuando vos tenés como desordenado, digamos, tu forma de ver el mundo, lo que Dios te dio como bendición, aún de eso te vas a quejar. Y yo sé que los chicos son chicos. Tengo 3. Y una chiquita. Y a veces uno dice, ay, ¿por qué no dormía toda la noche? Pero bueno, todavía no sale el tema. Pero te lo pongo como ejemplo de otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, tu trabajo. Tu trabajo es una bendición. Y si no te gusta tu trabajo, ¿sabés qué podés hacer? Estudiate otra carrera y trabajá de otra cosa, mi amor. Deja de quejarte. Hace un rato estábamos hablando con la chica, yo sigo estudiando, así viejita como ven, sigo estudiando. Y les decía, yo le pedí a Dios una carrera de grado. Yo soy counselor, es una carrera terciaria, pero yo quería una carrera de grado. Porque cuando fui más joven, le dediqué todos mis años al servicio de la iglesia y no aparté tiempo para estudiar. Y había entrado en una queja y en un reproche de Guadalupe, ¿por qué no pensás un poco en tu futuro? ¿Por qué no pensás en tus hijas? Si vos tuvieras otra carrera... Hasta que un día me cansé de quejarme. Y dije, bueno, voy a tener que empezar a estudiar. Y el Señor fue abriendo las puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos en un círculo de queja, de enojo, como lo vemos acá en estos muchachos, y a la bendición de Dios le empezamos a cargar de cosas negativas y empezamos a vivir en una estrechez mental, espiritual, y que a veces hasta lo sentimos desde lo físico.
Porque cuando vos te quedás en lugares de donde Dios ya te sacó, te sentís incómodo. Sentís que ya no tenés que estar ahí, pero no sabés cómo salir, o tal vez no querés salir. Habría que analizarlo, ¿sí? Hay un salmo, que es el Salmo 18, versículo 19, que dice: me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Salmo 18, versículo 19. Y en la versión que os habla hoy, me encanta como lo traduce, dice: me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. Y esto no es el futuro, esto es lo que ya Dios hizo en la cruz por vos y por mí. Él ya nos sacó a un lugar diferente, más espacioso, y Él ya nos libró porque nos amaba. Pero hay bendiciones, hermana, que se van a activar y se van a despertar cuando vos y yo empecemos a resetear nuestra computadora, empecemos a trabajar en nuestros pensamientos. Los pensamientos no se van a cambiar porque vos digas: cambia el pensamiento, en el nombre de Jesús, cambia el pensamiento. No, se van a cambiar. Yo después te voy a enseñar algunas cosas que le enseño a mis consultantes también. Se van a cambiar cuando vos te determines no solamente a orar, sino a hacer todo lo que tenés que hacer para que ese pensamiento cambie. ¿Amén? Con esta mentalidad entramos al discurso de la serpiente. ¿Saben cuál es? Parece el nombre de una peli de ahora, ¿viste? Pero no es eso. El discurso de la serpiente es lo que Satanás le dijo a Eva. Tenía todos los árboles para comer. ¿Qué le mostró Satanás? El humito que no podía. Y nosotras, cuando estamos con esa mentalidad desordenada y corrida de lo que Dios quiere, siempre le vemos el pelo al huevo. ¿Sí? Siempre vemos lo negativo, como yo te decía recién, en las bendiciones de Dios. Y muchos conflictos personales, matrimoniales, con el pastor, con el hijo, con el empleador, con los empleados, etcétera, 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 tienen que ver con tener una mirada distorsionada. Porque tu esposo y mi esposo pueden tener un montón de defectos, pero te aseguro que si buscas bien, tiene virtudes. Qué dolorosa esa risa, chica. Como yo siempre le digo a mi esposo, él en el fondo es simpático. A ver, si vos solamente te vas a centrar en mirar los defectos de tu marido, de tus hijos, de tu amiga, de la pastora, de la líder, los vas a encontrar, están. Pero tenés que mirar la otra cara de la persona, ¿sí? Y esa es la mirada que Jesús tiene con nosotros. Pero cuando nosotras no nos miramos como Jesús nos mira, ¿qué te parece que hacemos con los demás? Miramos desde el juicio y no desde la gracia, ¿sí? Por eso necesitamos tanto la gracia de Dios. Muchas veces me ha tocado compartir con personas, y me ha tocado vivirlo también, que me dicen: todo muy lindo lo que Jesús habla de la vida abundante, pero yo no sé qué es eso. La Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y eso no es para algún día cuando no tengas problemas. La vida abundancia es el medio del dolor y los problemas. Ahora, cuando tenemos una mirada distorsionada y una mentalidad distorsionada o diferente de cómo Dios ve las cosas, solamente nos vamos a centrar, como decía hoy Meli, en lo que el diablo te quiere robar, en el gigante, en lo que el diablo destruyó, ¿sí? Y no vamos a mirar que aún a pesar de todo, Dios tiene una vida abundante para vos y para mí. Y yo sé que vos me estás escuchando y decís: ay, esta chica habla porque seguro que le fue re bien en la vida. Una vez una nena me dijo que no sé si era darle un bife o abrazarla, pero la abracé. Me dice: vos hablas así porque vos tuviste familia. Le digo: mira, querida, disculpame, pero vos no conocés mi historia. Así, viste, una consejería. Zafé del bife ese día porque me miró así feo. Digo, yo viví una historia particular. Tuve siempre a mis papás, pero me criaron otras personas. Eso abrió una herida muy fuerte de abandono. Y no sé si mis papás lo hicieron por eso, yo creo que no, pero en mí generó una sensación de abandono muy fuerte que hizo que yo tenga que restaurar mucho la imagen de Dios para entender que Él no me había dejado.
Y eso es parte de una mentalidad desértica también. Cuando vos te quedás con una imagen que no es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Por eso necesitamos tomar lo que la palabra nos enseña para empezar a dejar esas cosas que hoy nos están frenando y nos están deteniendo. Mirá a la que tenés al lado y decirle así: ¿vos sabías que acá no estás por accidente? Dios tiene un propósito con vos. Pero decirle: Dios tiene un propósito con vos. Mirá las niñas que ven que están. Que te quede claro. Porque muchas veces el enemigo, el primer golpe que nos dio fue con nuestra identidad, con nuestra crianza, con cómo nosotras nos sentimos en este mundo, ¿sí? Con cómo nosotras nos vemos. Cuando nosotras somos chiquitas, la única forma de saber quién somos es ver lo que hacen los demás con nosotros y es escuchar lo que los demás dicen de nosotros. Cuando somos grandes lo vamos trabajando con la ayuda de Dios y a veces con la ayuda de profesionales y vamos entendiendo quién realmente somos. Pero cuando somos chiquitos no tenemos noción de todas estas cosas que estamos hablando ahora que somos grandes, ¿sí? Entonces, hermana, el Señor te creó con un propósito. Dios sigue trabajando en tu vida y Dios te sigue viendo. Dios te ve. Dios te ve. Ay, me gustó un poquito más. El apóstol Pablo en el libro de Efesios habla muchísimo de las relaciones interpersonales. Me encanta ese libro, yo lo uso mucho en mi trabajo, trabajando en el consultorio, pero también me gusta porque él hace una aclaración muy grande de esto de la antigua vestidura, de la nueva vestidura. Le pone esa simbología a lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora somos en Cristo, ¿no? Entonces, una de las cosas que él va a decir, Efesios 4, 31 y 32, y después lo querés leer en tu casa, él usa una expresión que dice quítense, ¿sí? Hay otras versiones que dicen descarten y hay otras versiones que dicen abandonen. ¿Y sabés de qué está hablando? De la amargura. Pablo dice, eso es, a mí me venía la imagen, ¿viste cuando vos agarrás una bolsa y la revoleás? Bueno, como que más o menos eso era lo que nos quería decir Pablo. Esto lo tenés que desprender de tu vida. Y la amargura tiene que ver con una falta de perdón muy prolongada. Muy prolongada. Y si tal vez nosotras nos ponemos a pensar cosas que nos han pasado, cosas que hemos vivido, tenemos que tener mucho cuidado, cada una de nosotras, me gustó como lo enseñó Vane hoy a la mañana, de no andar poniendo chicas curitas espirituales. Ay, sí, vos sabés que esto me redolió. Nosotros en el consultorio observamos cómo las personas nos cuentan la situación difícil que vivió. Y me pasa muchas veces que alguien dando testimonio dice, ay, sí, vos no sabés, a mí me abandonaron, pasó esto. Ah, no, pero yo ya perdoné todo, ya perdoné todo. Y vos decís, qué bueno, gloria a Dios. Pero después la ves proceder a la persona y te das cuenta que ese dolor le puso una curita que le quiso poner el nombre de perdón. Pero que el dolor profundo todavía no está sano, porque en su conducta sigue mostrando ese dolor que vivió. ¿Me entiendo o estoy como muy filósofa hoy? ¿Me hago entender? Bien. Yo te lo voy a contar con un testimonio mío, así no hablo de nadie. Hace varios años atrás, antes de que empiece la pandemia, yo tuve que cuidar a mi mamá. Mi mamá tenía problemas de salud mental, tenía crisis de depresión y de ansiedad, al punto de que mi mamá pasaba un montón de tiempo sin comer y llegó, bueno, a situaciones muy difíciles. Cuando ella sale una de las internaciones, nosotros la traemos a mi casa. Ella estaba viviendo en Buenos Aires, pero nosotros la trajimos a Entre Ríos. Fue un proceso muy difícil porque yo te acabo de contar, yo no me crié con mi mamá. Entonces, a todo esto que yo le había puesto, que yo ya estaba recontra sana y que yo ya estaba todo bien y qué sé yo, cuando mi mamá viene a vivir a mi casa con nosotros, en una oportunidad yo estaba cocinando y yo siento como el Señor me dijo que el dolor tenía que sanarse desde la raíz.
Y yo te puedo asegurar, mi hermana, que en todo ese tiempo, que fue más de un año, mucho más de un año, yo sentí como, ¿viste cuando vos agarrás el tarrito de yogur y lo raspás para sacarle el último yogurcito? Yo sentí que así me raspaba el corazón el Señor. Porque la amargura que yo sentía, que estaba tapada, espiritualizada, por todo lo que me había pasado con mi mamá, tenía que ser sanada desde lo profundo. Y había algo que yo tenía que reconocer, que si vos me lo hubieras preguntado antes, yo no te lo hubiera reconocido. Pero Dios trabajó en mi corazón y trabajó en mi mente, y yo tuve que entender que yo sufría una depresión. Y venía con una amiguita que se llamaba ansiedad. Divina las dos, no sabes. Entonces llegó un momento donde yo empecé a tener pensamientos que me asustaban. Yo tenía miedo de quedarme sola porque tenía pensamientos de muerte. Pastora y todo, así estaba en mi cabeza. Y ese era un pensamiento desértico, porque el Señor ya me había hablado. Dios me había puesto gente hermosa con la que yo podía hablar y con la que podía ser sanada. Pero en mi cabeza estaba la curita espiritual. No, ya está. Y no es que yo estaba sana, estaba tapando el dolor. Tuve que hacer terapia, tuve que ir al psiquiatra, tuve que estar medicada 2 años, pero como Dios es un Dios de amor y de misericordia y de gracia, Él me sanó desde lo profundo, y cuando salí de ese proceso me regaló a Anita. Yo salí de mi proceso de depresión con una hija. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor, por eso te hablo de Dios que cambia realidades. Amén. Pero yo le decía al Señor que yo, si era su voluntad, yo quería otra hijita. Ni siquiera me había emocionado, digamos. Pero Dios fue bueno y nos bendijo con Anita, y ahora tenemos 3 pimpollos. Pero tuve que entender en ese proceso que muchas veces nosotros tomamos la fe desde un lugar que Dios no nos está enseñando de esa manera. De hecho, cuando nosotros vemos en la palabra, a mí me encanta David, yo les mencioné algunos de los salmos, porque David realmente derramaba su alma delante de Dios. Él no escondía lo que sentía, ¿sí? Y muchas veces, que esto también es una mentalidad que no está gestada por el Espíritu Santo, nosotras pensamos que si somos cristianas tenemos que andar bendecidas en victoria y aleluya, amén. Y sí, hermana, tenemos que declarar como nos enseñó Imeli, pero también nos tenemos que hacer cargo de sanar los dolores que tenemos que sanar. Y tenemos que hacernos cargo de hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no, en el día de la alegría y en el día del gozo, seguimos llorando, aunque ni siquiera nos animemos a ponerlo en palabras, que es un principio para sanar, ¿no? Por eso es tan importante que nosotras hoy examinemos qué estamos guardando adentro de nuestra cabeza. ¿Qué estamos guardando en nuestra mente? Yo, si vos me escuchás predicar a mí seguido, te vas a dar cuenta que yo siempre te predico lo que te predico, te voy a hablar de los pensamientos. Porque trabajo con tanta gente que lo veo continuamente y digo, bueno, evidentemente esto será de lo que hay que hablar, ¿no? Y en esta tarde yo quiero compartirte, ¿sí?, 3 pensamientos específicos, mentalidades desérticas específicas. Tal vez vos digas, no tiene mucho que ver conmigo. Bueno, seguí orando mientras me escuchás y que el Espíritu Santo te muestre qué. Una de las formas en la que nosotros muchas veces traducimos esta mentalidad de estar en Cristo, pero estar viviendo como si no lo tuviéramos, es este sentimiento que a veces está conectado también a una forma de ser, esto de yo puedo sola y vivir en una independencia absoluta. A ver, quiero hacer una diferenciación. Yo te vengo hablando de que hay cosas que las vas a tener que hacer vos. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero me encantó como lo explicó Emily. Las vas a tener que decidir vos, pero con la fortaleza, la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Porque ninguna de nosotras vamos a llegar a ningún lado sin la guía, la fortaleza y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Está bárbaro que vos seas una mujer emprendedora, independiente, que le des para adelante. Está buenísimo. Pero cuidado, mi amada, con hacer cosas y dejarlo al Señor afuera.
Cuidado con pensar que en la vida vos te las tenés que arreglar solas. Yo me anoté esa frase, me las tengo que arreglar solas. Cuidado con esa frase. Cuidado con esa forma de pensar. ¿Sabés por qué? Porque la Biblia dice que nuestro Padre es un Padre de amor, es un Padre de provisión, es un Padre de protección y es un Padre que está presente. Y nosotras muchas veces nos llenamos de temores, nos llenamos de ansiedades, nos llenamos de preocupaciones, porque andamos en la vida como si no tuviéramos un Padre que nos cuida. Andamos en la vida como si nosotras no tuviéramos a quién pedir ayuda. Y vos sabés que esto de pararte así en la vida como yo puedo sola, en realidad esconde una inseguridad muy grande. ¿Sabés por qué es? Porque cuando vos y yo tal vez fuimos chicas, no nos cuidaron como nos teníamos que cuidar. Tal vez te tocó ser una hermana mayor o te tocó tener muchos hermanitos, entonces no había tiempo para cuidarte, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros, los que estudiamos psicopedagogía, aprendemos que a los chiquitos le tenemos que, y como papás, ¿no? A los chiquitos le tenemos que impulsar a que ellos hagan cosas. Le tenemos que animar a que gateen, a que caminen, a que después coman solito. Pero si tu bebé quiere meter el dedo en el enchufe, vos le vas a decir, dale mi amor, vamos con la autonomía, para adelante. No, esa parte no. Hay una necesidad de un cuidado, ¿sí? Y tal vez esos cuidados no estuvieron en tu infancia. Entonces en tu mente se gestó este pensamiento de que vos te las tenés que arreglar solas. Y realmente es muy interesante vivir así. Porque nuestra fe muchas veces empieza a flaquear porque nos mandamos los líos y después lloramos porque Dios no nos ayuda. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor? Entonces mi pregunta a veces con algunas personas, a veces no se las hago por respeto, pero es, ¿vos le preguntaste a Dios si podías hacer esto? ¿Vos le preguntaste a Dios si era su voluntad que hagas esto? Porque a veces nosotros le metemos y armamos y vamos y hacemos. Los problemas de la familia muchas veces sin oración los queremos resolver y qué líos que nos mandamos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que dejar de llevar la carga sola y aprender lo que dijo Jesús. Él dijo que todos los que estamos cansados y cargados, ¿a quién teníamos que ir? ¿Y cómo era el yugo? ¿Vos sabés lo que es un yugo? Hace unos años, Lucrecia y su esposo nos invitaron a predicar allá al campo a 25 de mayo, ¿te acordás? Y ahí saqué una foto de un yugo. No sé si la tengo todavía, pero acá me quedó grabadísima. Es un palito que une a los dos animales. Y dicen que se ponía un animalito más joven, digamos, con uno más experimentado, uno más viejito, para que lo sepa guiar. Y eso es lo que Jesús te dice. Deja de cansarte, si Él te quiere guiar. Pero a veces hay que aprender, hermana, a reconocer que hay orgullo en nuestro corazón. Y que nosotras a veces declaramos poco que lo necesitamos. Y yo te voy a decir algo que yo hago mea culpa. A veces en la iglesia estamos, te necesito, te amo más que a mi vida, qué sé yo, pero hay que tomar una decisión y salimos corriendo después. Le tenía que preguntar a Dios. Y las que somos medias así, chiquete como yo, trabajamos mucho este tema en nuestras vidas, ¿no? Porque realmente a veces nos cuesta, pero necesitamos aprender que tenemos un Padre y que ese Padre es un Padre de provisión, es un Padre que nos da identidad. De esto vamos a hablar después también. Dios es el que dice quiénes somos, porque Él es nuestro fabricante. Dios es el que dice qué vos podés y qué no podés, porque Él te puso adentro la capacidad para hacer cosas. Amén. El segundo pensamiento desértico. Yo valgo por lo que hago. Yo valgo por lo que hago. Si lo unimos al otro, estamos en el horno. Yo valgo por lo que hago. ¿Sí? ¿A qué mujer de la Biblia te hace acordar yo valgo por lo que hago? Escucha opiniones. Ay, la tenemos fija acá, ¿eh? Sí, a mí también me hizo acordar a Marta. Porque ¿qué se estaba perdiendo Marta? Marta se estaba perdiendo lo más lindo que estaba pasando en su casa. Estaba Jesús.
mi querida, ¿cuántas veces no oramos porque hay que correr y hacer cositas? No oramos porque nos hacemos cargo de lo que tienen que hacer otras personas. ¿Cuántas de acá son mamás de chicos chiquitos? A ver, levanten su manito. O están a cargo de un nietito o algo. Seamos varios. Mamá, tu hijo necesita que vos le dejes hacer cosas en tu casa. Y yo sé que vos me estás mirando y me estás diciendo, si vos vieras cómo me rezonga el gurí cuando... Bueno, pero lo necesita para crecer. No hagas todo vos. Y vas a ver cómo te vas a empezar a dar cuenta de que cuando ellos hacen cosas en la casa, vos tenés más tiempo para hacer las cosas que realmente tenés que hacer. Porque pueden ir con el guardapolvo sucio, pero nunca tienen que salir de la casa sin que la mamá ore. Nunca. Nunca tienen que salir de la casa sin que la mamá les haya bendecido y le haya dicho una palabra amable. Muchas veces yo atiendo mamás y atiendo a esta mamá también, que estamos cansadas por todas las cosas que tenemos que hacer. Y cuando estamos cansadas, ¿qué empezamos a hacer con los que tenemos al lado? A veces no los tratamos bien, ¿no? Entonces, cuidado con hacer de más. Cuidado con andar corriendo por cosas, como nos decía Vane, que no valen la pena. ¿Sí? Si vos y yo tenemos hijos chiquitos, no quieras tener la casa de Juan Mangel, mi amor, porque esa casa la preparan para la película, para el video que te están mostrando. Esa casa no existe. Y sí, todas queremos la casa de Juan Mangel. Y si viene la rubiecita a decorártela, mejor todavía. Pero no se puede, porque esos chicos tienen que jugar, porque están aprendiendo. ¿Sí? Entonces, hay cosas que se van a poder en una edad y hay cosas que no se van a poder. Hace unos días, tiempo atrás, mi esposo entra así al comedor y dice, ay, otra vez volvió todo el piso. Porque claro, las otras dos ya juntaban un poco más, pero ahora no tenemos a la chiquita, ¿viste? Entonces empezamos de vuelta y empezamos de vuelta con todo tirado. Pero bueno, Dios bendiga la puerta del living de mi casa que tapa lo que no se puede ver. Pero cuidado, y cuidado con esto también. A veces nosotras estamos tan preocupadas por lo que le pasa a todo el mundo, estamos tan preocupadas por ayudar a este, al otro, que está bárbaro. El Señor nos enseñó el servicio, es el primero que nos enseñó el servicio. Pero cuidado que ese servicio no haga de que vos te desenfoques de lo más importante. Y si tu amiga te llama y no podés ir, si realmente es tu amiga, te va a entender que no puedas ir. ¿Sí? Y si te llama la suegra, tu madre, todo el mundo, ordena las cosas cuando las puedas hacer. Porque estamos todos, no importa dónde vos vivas, estamos en un estado de agotamiento, ¿sí? Que no es sano, ni es saludable, ni nos hace bien, ni es lo que Dios quiere para nosotros. Yo no te estoy hablando de que esté todo el día en el sillón tomando mal, porque yo entiendo que no se puede, y también hace mal, si vamos al caso, ¿no? Pero sí de poder ordenar nuestros tiempos y de entender que tenemos un Padre en el que podemos reposar y podemos descansar, ¿sí? A mí me encanta 1 Pedro 5:7, que dice, echen, otra vez la bolsita, echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, ¿sí? Y tenemos que aprender a descansar en Dios, a disfrutar de lo que tenemos, a disfrutar de tu trabajo, de tu estudio, a disfrutar de tus hijos, de tu esposo, a disfrutar de tu grupo de amigas. ¿Cuántas veces decimos, allá hasta hay chistes, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a juntar? Y capaz que dentro de 100 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que aprender a hacerle espacio a esos encuentros en nuestra vida, porque nos hacen bien, ¿sí? Aprender a hacer esas cosas que nos hacen descansar, que honran a Dios, obviamente también. Y no se trata todo de que vos hagas para que te quieran o te valoren, ¿sí? Y esto también tiene que ver con un tema que daría para otra charla, que es aprender a poner límites. A veces uno puede decir que sí, y a veces no puede decir que sí. Y el no es sanador. Tenemos que aprender a decir que no. Yo en una oportunidad en un grupo de la iglesia les hice decir a todas, a ver, digamos todas juntas, no. Y hasta te cuesta decirlo, ¿viste? O a alguna les sale fácil. No. Tenemos que aprender a decir que no, ¿sí? Y tal vez es una idea hermosa la que está ahí, pero también no es para este momento, ¿sí? Y tenés que aprender y entender que vos no valés por lo que haces, porque si un día no podés hacer, ¿sí? Si un día, no
torta que haces no la puedes hacer más, o esa torta rica, o si un día no podés llevar a alguien en el auto, no sé, porque te quebraste una pata, qué sé yo, vos seguís valiendo y seguís siendo una mujer importante y seguís teniendo mucho valor. ¿Amén? Porque tu valor está en Cristo, en lo que vos sos para Él y en lo que Él ganó para vos, ¿sí? Y para ir avanzando quisiera nombrarte la tercera mentalidad, ¿sí? Desértica. Y esta mentalidad dice, yo soy lo que me hicieron. Yo soy lo que me hicieron. Y déjame decirte que cuanto más estudio, más gente conozco, más consejerías hago, más atiendo en el consultorio y más escucho testimonios y la vida de otras personas, más veo este pensamiento. Muchas de nosotras tenemos 30, 40, 60, 70 y seguimos viviendo como si fuéramos esa mujer a la que golpearon, esa niña a la que abusaron, esa niña a la que abandonaron. Y no importa los años que tengamos, porque tal vez seguimos guardando adentro el dolor de lo que vivimos y nos ponemos etiquetas. ¿Viste como las etiquetas del cuaderno? Cuando éramos chiquitos y íbamos a la escuela, como las etiquetas que le ponemos al cuaderno a nuestros hijos, nos ponemos etiquetas. Y entonces ya no servimos porque somos la mujer que fue violada. Ya no servimos porque somos la hija que el papá no quería o la mamá no quería. O somos la esposa que así calladita la boca sufre como el esposo la golpea. Y le ponemos identidad a eso. Tal vez en tu grupo de amigas siempre eras la tonta. El otro día hablé con una mujer que yo digo, Dios mío, o sea, es como muy fuerte escuchar lo que me está contando. Ella realmente toda la basura que le habían dicho durante su adolescencia se la creyó. Y me dolía tanto escucharla, porque ella encontraba argumentos para decir que era verdad todo lo que le estaban diciendo, todas las cosas negativas que le estaban diciendo. Pero mi querida, yo te quiero decir que vos sos una hija de Dios. Y vos sos una mujer que tiene la oportunidad de sanar y de ser restaurada. Hay una frase que hace muchos años me dijeron, que dice que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Te la voy a decir otra vez. Frase para el Facebook. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Yo no minimizo tu dolor. Yo no minimizo las cosas terribles que tal vez hayas vivido. Como tampoco tuve que dejar de minimizar las mías, ¿no? Como te conté. Pero sí te quiero invitar a que con la ayuda del Espíritu Santo te empieces a sacar las etiquetas. Empieces a sacar esas palabras que te dijeron que no hablan de tu identidad. Cuando una persona te agrede verbalmente, habla de lo que esa persona tiene adentro, no de lo que vos sos. Te empieces a sacar esas fortalezas, empieces a romper, a destruir esas fortalezas que tal vez hoy no te dejan avanzar en la vida, no te dejan servir a Dios, no te dejan hacer lo que Dios planificó para tu vida, porque seguís creyendo esas mentiras, porque seguís creyendo esas cosas que pasaron en otro momento, o que tal vez pasaron la semana pasada, pero las tomaste como una verdad. Cuando nosotros nos instalamos en este pensamiento desértico, de decir yo soy lo que me hicieron, entramos en una espiral cada vez más profunda de depresión, de angustia, y nos vamos a anclar en que no podemos. Y la única persona que puede romper ese pensamiento, guiada y con la ayuda del Espíritu Santo, sos vos. Yo de afuera te puedo decir un montón de cosas lindas, pero es como si hubiera un escudo. Yo a veces estoy orando por alguien y yo siento como que rebota la palabra. O estoy hablando con alguien en la consulta y siento como que rebota la palabra. Por eso le enseño algunas de las cosas que yo te voy a enseñar ahora. ¿Sí? Necesitamos entender que así como nuestro Padre nos perdonó, nosotros podemos perdonar. Y perdonar no es decir qué lindo lo mal que me trataron.
Perdonar no tiene que ver con justificar la maldad o justificar las atrocidades que tal vez nos hicieron. Perdonar tiene que ver con soltar esa carga y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero nosotras empezar a caminar con libertad. Empezar a caminar. Y sabés que mi esposo siempre enseña algo. Cuando Jesús dice 70 veces 7, a veces es 70 veces 7 a la misma persona y en el mismo día que la tenés que perdonar. Me he encontrado con personas que dicen, ay, pero esto ya lo perdoné y me sigue doliendo. Sí, mi amor, porque el proceso de sanidad es más largo. Pero cada vez que viene el pensamiento, cada vez que tenés un recuerdo, tenés que volver a decir en el nombre de Jesús, yo vuelvo a perdonar esta ofensa, yo vuelvo a perdonar este dolor. Hasta el día que el Señor te saque el dolor, tenés que volver a decirlo. Y no es palabra mágica, es palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante las decisiones, chicas, que nosotras tomamos. Es tan importante estudiar en la palabra lo que nos dice acerca de la verdad de Dios. Hay una película preciosa que se llama Vencedor, que es de una nena que corre. No sé si alguien la vio. Es hermosa esa película, creo que hasta está en YouTube, la podés buscar. Esa película es un estudio bíblico de Efesios capítulo 1, hecho película y contado en la vida de una chica. Me encanta por eso, ya que me encanta verla y realmente me emociona cómo lo representaron, ¿no? En Efesios capítulo 1, te lo dejo para que lo puedas ver, Pablo habla de un montón de cosas que Dios hizo por cada uno de nosotros. Nos limpió, nos dio redención del pecado, nos aceptó y nos hizo sus hijas, ¿sí? Y todo esto habla de cómo Dios nos ve a cada una de nosotras. Y toda esa palabra es la palabra que nosotras tenemos que creer. Y es la verdad de Dios con la que tenemos que reemplazar las mentiras que muchas veces están en nuestra mente. Hace muchos años atrás hice un estudio, no me acuerdo el nombre del libro, sí, el libro se llama Mujer Herida. Y la autora decía, yo creo esta mentira, que hacía hacer el ejercicio, ¿no? Yo creo esta mentira, pero Dios dice esto. Muchas veces he creído esta mentira, pero Dios dice esto. Y ese ejercicio de aplicar una palabra de Dios a la mentira que estoy creyendo es sumamente importante para dejar de creer esas mentiras. Pero todo esto tiene que ver con decisiones. Y ¿sabés qué? Entiendo de parte de Dios que Él nos está llamando a cada una de nosotras a vivir un tiempo nuevo. Y en ese tiempo, me voy a adelantar un poquito porque en ese tiempo el Señor me mostraba que tenemos que aprender a renovar nuestra expectativa de la vida. ¿Qué estás esperando que pase en tu vida? No me contestes, pero pensalo. Cuando nosotras seguimos muy atadas o muy acostumbradas a pensar bastante lejos de lo que Dios quiere, o tal vez hay un área de nuestra vida donde Dios todavía tiene que trabajar mucho, ¿sí? Cuando miramos hacia adelante, no vemos absolutamente nada bueno. Y lo peor de todo es que no esperamos nada bueno. Y yo te quiero compartir una palabra que el Señor me dio al principio de año. Dice, pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. En el desierto donde vos estás, en el desierto donde tal vez en algunos aspectos yo esté, Dios quiere hacer un camino nuevo. Y no un camino para que digas voy a caminar más cómoda en el desierto, sino para que digas
Esta es la verdad de Dios que tengo que empezar a creer. Esta es la verdad de Dios que tengo que empezar a caminar. Y hay otro pasaje que yo te quiero dejar para ir cerrando. Filipenses 4:8. Si lo podés marcar en tu Biblia o en tu celular, hacelo. Filipenses 4:8. Pablo ahí está hablando de gozarnos en Dios a pesar de todo, de transformar todas nuestras preocupaciones en oraciones. Después dice que la paz de Dios va a llenar nuestra vida. Y cuando llega al versículo 8, él pone como un filtro de los pensamientos. Y la forma de filtrar los pensamientos, Pablo dice, piensen en todo lo verdadero. Un montón, pero un montón de pensamientos que tenemos acerca de nosotras mismas y de los demás, por ese filtro te aseguro que no pasan. Cuando yo me digo a mí misma, no soy digna, ese pensamiento por el filtro de si es verdadero, no va a pasar. Cuando yo me digo a mí misma, nací pobre y moriré pobre, tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos en nuestra economía, porque nuestro Padre es el dueño de la plata y del oro. Y si vos necesitas algo, Dios te lo va a dar. A veces no te da lo que querés, pero te da lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, cuidado con lo que declaramos. Y ahí hay una promesa que hay que declarar. Cuando yo estaba en el seminario, mi promesa era, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su hijo mendigue el pan. ¿Y sabés cuándo le empezaba a orar? El 20, cuando no llegaba la plata de la familia. Y ya le oraba un poquito más para los días que seguían, ¿no? Y en los 3 años de estudio nunca me faltó. Yo sé que mi familia hizo un esfuerzo tremendo, y ahí sí estuvieron mis padres. Hicieron un esfuerzo tremendo. Y el Señor me enseñó a orar. ¿Y sabés qué estrategia me dio Dios también? Cuando nosotros necesitamos algo en casa, te lo dejo como un tip. Cuando necesitamos algo en casa, yo hago una lista. Le pongo un poquito más, ¿viste? Porque yo apelo a la gracia. Yo hago una lista y anoto. Señor, tengo que comprar repasadores, cuchara, media para las gurisas. Vos decís, qué estúpida esta señora, pero vos sabés que funciona. Funciona porque yo le echo fe. Y tengo que comprar pañal, no, el pañal está en el presupuesto de él. Tengo que comprar esto. Cuando nació mi bebé también, Señor, necesito, porque yo había regalado todo, así que empecé de 0. La cunita, el cochecito y la sillita del auto. Y empezaba a buscar, unas cosas impecables, usadas, compré para mí, impecables estaban, ¿viste? Y las hermanas que con bolsadas de ropa me llegaban. Dios siempre provee, mi hermana. Pero tenés que aplicar fe. Y tenés que sacar la mentalidad de que peleas sola, porque en tu economía vos peleas con Dios, no contra Dios, con Dios de tu lado, ¿sí? Y tal vez estas cosas prácticas las tenemos que empezar a creer y dejar de vivir con tanta preocupación y ansiedad, ¿sí? Por eso, cuando Pablo empieza a decir, y dice un montón de cosas hermosas más, pero pensar en esto, en lo verdadero, es un filtro realmente valioso para evaluar en lo que estoy pensando. Tengo que realmente razonar qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que estoy almacenando acá adentro. Y a veces, ¿sabes qué? Es muy importante también no solamente evaluarlo vos solita con Dios, habla con alguien, pedile ayuda a una líder. Si necesitas hacer una terapia, no son menos hija de Dios. Hay un montón de profesionales cristianos llenos del Espíritu Santo que te pueden ayudar a que vos puedas resolver esos dolores que estás viviendo. Eso es muy importante. El apóstol Pablo también dice en Filipenses 3 que aplicándolo a lo que venimos enseñando, una de las formas de dejar de mirar hacia atrás es aprender a extenderse hacia lo que está delante. Y Pablo dice, yo no alcancé todo, pero dejando lo que está atrás, yo miro hacia adelante. Y Pablo estaba preso, pero él seguía soñando con predicar el Evangelio. Él nunca se desenfocó del propósito que Dios tenía con su vida, ¿sí? Él nunca se desenfocó de lo que tenía que hacer para Dios, de quién era para Dios, a pesar de las crisis y las situaciones difíciles que había vivido, hermana. Pero esto tiene que ver, como te lo vengo diciendo desde el principio,
con las decisiones que nosotras tomemos. Esto tiene que ver con aquellas cosas que nosotras vamos a decidir para este tiempo, ¿sí? Por eso los planes de Dios para nuestra vida se van a cumplir, y lo que Dios dijo se va a cumplir, pero nosotras tenemos que decidir caminar en esa palabra. Y muchas veces cuando estamos en una crisis bastante dura, algo que le tenemos que pedir al Señor es una palabra que nos direccione. Es entender hacia dónde Dios nos quiere llevar, qué quiere hacer, cómo nos quiere formar. Y yo sé que muchas veces estamos con tanto dolor que no podemos como ni siquiera ordenar los pensamientos. Entonces ahí es donde tenemos que recordar esto que nombraba Vane también, ¿no? Nosotros somos un cuerpo. Vos al lado tenés una hermana que te puede ayudar. Y si no la tenés al lado, busca alguna hermana. Alguien te va a poder ayudar dentro de tu iglesia. Tus pastores te van a poder ayudar. También una hermana puede ser tu compañía de oración en ese tiempo. Pero no te quedes sola. Porque tal vez nosotros no vemos todo. Pero cuando hablamos con otro, empezamos a ver esas mentiras que nosotras estamos creyendo. Y podemos dejarlas delante de Dios. Pero vuelvo a decirte, esto tiene que ver con una decisión. Esto tiene que ver con determinarte. Y te voy a contar una cosa. Al diablo le encanta que vos vuelvas para atrás. Le encanta que vos te revuelques en tu dolor. Al diablo le encanta que vos sigas en el desierto. Porque si vos te activás, hay una menos en el infierno y hay varios menos con todo lo que vos le vas a predicar. ¿Amén? Entonces, si vos te activás en tu propósito, empezás a hacer lo que Dios quiere, empezás a ser bendecida, empezás a prosperar, empezás a sacar todo eso lindo que Dios te puso adentro, pero el enemigo siempre te va a recordar el pasado. Por eso, cada vez que vos te sientas atribulada, atormentada, andá a Dios y empezás, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas veces se producen situaciones que te hacen volver atrás. Interpretás situaciones con lo que pasó allá atrás. Cuando una persona vivió rechazo, aunque otra persona le hable bien y sea amable, qué sé yo, siempre va a estar esperando en qué momento la van a decepcionar. Entonces no te cae bien nadie, porque no vaya a ser que me hago amigo y después te sale mal. No, mi hermana, te estás perdiendo tremendas bendiciones de parte del Señor. Por eso es importante la decisión y que vos persistas en la búsqueda de Dios y en la oración. Amén. Yo te voy a invitar a los chicos que puedan pasar. Le damos gracias y bendecimos a todos los que nos están viendo en los distintos medios, Facebook, YouTube. Los bendecimos también, que el Señor pueda seguir obrando esta palabra en tu vida. Y a las que estamos acá, yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y el Señor me dio una orden cuando me dio la palabra y me dijo